Ya sé, sí. Ya voy a compartirles pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Se ve y se escucha bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ya chicos, vamos a partir porque como dijo Cristian, yo me tengo que ir un poquito antes. Entonces, vamos a ver hoy día algunas historias de vida de depredadores y parasitoides para que ustedes se empiecen como a familiarizar, ¿ya? Con el fondo, porque una vez que terminemos de ver la herbivoría, vamos a empezar a ver distintos otros roles en el fondo, ¿ya? Entonces, vamos a partir por los enemigos naturales, como en un contexto más general, en donde los enemigos naturales involucran o incluyen a los depredadores y a los parasitoides. Son organismos que viven a expensas de otros en su área de origen y que pueden contribuir a limitar la población de ese organismo. Y esto obviamente va a incluir a los parasitoides, parásitos, depredadores y algunos organismos fitófagos y patógenos. Esa es como una definición en general de enemigos naturales, ¿ya? Y como veíamos también, los enemigos naturales, como los más conocidos, por decirlo así, son los parasitoides, los patógenos, que son los que producen enfermedades, y los depredadores, ¿ya? Y nosotros hoy día vamos a centrarnos en los depredadores y parasitoides. Bueno, primero algunas características que son deseables de encontrar en un enemigo natural, ya sea depredador, parasitoide o lo que sea, es que tengan un alto grado de especificidad a un determinado huésped o presa, ¿ya? Y esto tiene relación con que como yo tengo que introducir un individuo que probablemente viene desde afuera, porque voy a querer controlar un insecto que también viene desde afuera, busco lo que sea más específico para evitar así que ese nuevo organismo pueda atacar otras especies, en el fondo, por ejemplo, especies nativas, ¿ya? Entonces, siempre cuando se introduce un enemigo natural al país, el Servicio Agrícola y Ganadero lo que hace es hacer unos análisis de riesgo de plaga, en donde ven todos los pros y los contras, ¿ya? Y en el sector forestal, si ustedes revisan bibliografía del control biológico que se empezó a establecer en el país a raíz del ingreso de la polilla al brote, por ahí por el año 85, 87, todos los enemigos naturales que se han introducido al país en general han sido parasitoides, y los parasitoides tienen la ventaja por sobre los depredadores, es que son mucho más específicos, ¿ya? Lo otro es que tiene que tener una alta capacidad de búsqueda, particularmente a bajas densidades de su presa o de su hospedero, ¿ya? Porque, y eso también es súper importante, porque si no es un buen buscador, no va a ser tampoco un buen parasitoide o un buen enemigo natural. Tiene que claramente estar en sincronía con la fenología del hospedero, ¿ya? Y eso, muchos enemigos naturales tienen la capacidad de irse adaptando, porque como son individuos que vienen muchas veces de otro hemisferio, de otro clima, y en el fondo ellos se van adaptando también al clima de acá. A veces un insecto plaga tiene en el país de origen, no sé, 2 generaciones, y a lo mejor acá, porque le acomoda el clima o hay mucho de su hospedero, puede tener, no sé, 3 o 4 generaciones. Entonces los parasitoides se van como adaptando y tienen que irse sincronizando, ¿ya? Entonces eso es súper importante también. Y lo otro, tiene que tener una alta capacidad de crecimiento poblacional, ¿ya? Es decir, que en el fondo, si aumenta la densidad de la presa, que el parasitoide o el enemigo natural también pueda aumentar, ¿ya? Porque si no, en el fondo no nos va a servir como controlador, ¿ya? Va a controlar solamente a bajas densidades, pero si esa plaga se nos aumenta de densidad, el parasitoide o el enemigo natural no va a ser capaz de seguir el ritmo, y en el fondo al final no va a ser capaz de hacer un buen control. Ahora, los depredadores son organismos de vida libre. ¿Qué significa esto? Que nunca están dentro del otro individuo, que van a ver ustedes cuando veamos parasitoides, que ellos sí se desarrollan dentro de los individuos. Estos se alimentan desde afuera de su presa. ¿Se fijan? Como ven ahí en las fotos, en estas fotos del lado izquierdo y del lado derecho.
Las hembras de los depredadores lo que hacen es depositar los huevos cerca de los lugares donde Weón, están sus... estás al lado, ¿qué importa? Oh, tienes el micrófono abierto. No. Las hembras de los depredadores depositan sus huevos cerca de las posibles presas, entonces una vez que eclosiona la larva desde el huevo, esta larva o la ninfa, porque va a depender del tipo de depredador, busca a su presa y las empiezan a consumir. Se pueden alimentar de todos los estados de desarrollo de sus presas, ¿ya? Y en algunos casos, bueno, las pueden masticar, muchas veces están provistos de mandíbulas, como en esta foto que se ve aquí al lado izquierdo, o el caso de la chinita. Aquí, si se fijan, esta es una larva de crisopa, con mandíbula, un adulto de una chinita, mandíbulas, una larva de chinita, la que está al lado, que también tiene mandíbula, pero aquí abajo podemos ver, por ejemplo, esta larva que se ve al lado izquierdo abajo, es una larva de un díptero, de una familia en el fondo de dípteras que son depredadores, y ellos lo que hacen es como que entierran una especie de estilete y empiezan, bueno, depositan unas enzimas que hacen que quede todo como más líquido y después succionan el interior de su presa. Ya son distintas estrategias, pero finalmente comen la presa desde afuera, se la comen completa. Ahora, en el caso de las interacciones entre el depredador y la presa, como veíamos recién, a nosotros no nos sirve que un depredador no pueda aumentar su cantidad en un determinado momento, ¿ya? Entonces, lo que se va dando en forma como natural, y es como el ideal, porque no siempre sucede, es que en el fondo que a mayor presa haya mayor cantidad de depredadores. Y si hay mayor cantidad de depredadores, claramente va a haber una menor cantidad de presas. A menor cantidad de presa, también hay menor depredadores. Y como bajan los depredadores, nuevamente empiezan a aumentar la presa. ¿Se fijan? Es como se ve aquí en este gráfico, ¿ya? No es una cosa pareja, sino que es una cosa bastante cíclica y va como fluctuando. Ahora, con respecto a los parasitoides, ahora nos vamos a cambiar y antes, bueno, voy a hacer una aclaración aquí porque muchas veces se confunden los parasitoides con los parásitos, ¿ya? Los parásitos también son enemigos naturales, ¿ya? Pero estos enemigos naturales no producen la muerte, a diferencia de lo que sí hacen los parasitoides y los depredadores, ¿ya? Entonces tenemos que los parasitoides son insectos que durante parte de su ciclo de vida se desarrollan sobre o dentro de un único hospedero, provocándole siempre la muerte también a su hospedero, ¿ya? Y en este caso los parasitoides atacan siempre a artrópodos. Ahora los parásitos, en cambio, son organismos que viven a expensas de otros y que los pueden dañar, ¿ya? Pero que muy rara vez los matan, ¿ya? Tiene que ser una presa que esté muy debilitada, pero en general ellos lo que hacen es debilitar a las presas. Entonces como que se aprovechan muchas veces, ¿ya? Y los parásitos como ejemplos clásicos, yo puse aquí una foto de un piojo, ¿ya? Que si ustedes se fijan, claro, viven a expensas, chupan sangre y todo, pero no nos matan. Ahora, de repente, no sé, pues hay perros que están súper debilitados y que tienen un ataque muy grande de garrapatas y finalmente el perrito se muere, pero eso es como raro de verlo, ¿ya? Porque las garrapatas igual son parásitos, los piojos. Hay unos nematodos que nosotros usamos mucho en control biológico, que es un nematodo que esteriliza a las hembras de una especie que es plaga en Chile. Y ahora vamos a ver algunas características de los parasitoides. Si me quieren interrumpir y me quieren hacer preguntas, no hay problema, ¿ya? Profe, yo tengo una muy cortita, no sé si... No, dale, porque de repente yo voy muy rápido y no me doy cuenta. Es que Dígame. así de la nada se me ocurre, por ejemplo, ¿existe alguno que pueda hacer como uso para controlar la chaqueta amarilla? Sí, se introdujo al país, de hecho, se buscó en el lugar de origen de la chaqueta amarilla posibles parasitoides, depredadores o lo que fuere, y se encontró un parasitoide que en el lugar de origen funcionaba bastante bien, o sea, tú sabes que en los lugares de origen Sí. hay como un equilibrio. Se trajo el parasitoide, se dejó en cuarentena, se hicieron liberaciones, pero no fue capaz de establecerse. Por Ahí yo no latitud, sé temperatura, si... algo así, ¿o no?
Yo no Por- sé, yo creo que sí. Yo creo que tuvo un problema, no logró establecer, y no fue una sola vez. Creo que lo trataron de introducir y establecer en más de una oportunidad y no logró establecerse. Y Ya, de hecho hay investigaciones con hongos entomopatógenos también para ver si podrían matarlos. Lo que pasa es que el problema, el parasitoide era ideal porque el parasitoide busca. ya, Pero, claro. por ejemplo, un insecto que hace los nidos en el suelo, que los entierra, ¿cómo le aplicas un hongo entomopatógeno? Tendrías que quizá dárselo a una reina para que la reina lo lleve al nido y no sé. Ya. Pero sí existen controladores biológicos para chaqueta amarilla. Pero en el caso de Chile, Ya. finalmente en Chile lo que mejor resultado ha dado ha sido el control de las reinas ahora en esta época. En el No, fondo hay toda una campaña que dice matemos a una reina, no sé cómo, o piteate una reina, una cosa así creo que se llama, que es de línea, y que, porque una reina en el fondo puede formar una colonia gigante. Entonces, si eliminamos las reinas, vamos a ir eliminando miles de nidos. ya, perfecto, gracias, profe. Eso. ¿Ya? Ya, los parasitoides adultos son de vida libre. ¿Qué significa esto? Que no viven dentro del cuerpo del insecto, sino que pueden volar y se pueden alimentar pueden consumir agua, mielecilla, ¿se fijan? Néctar. Incluso hay algunos parasitoides adultos que pueden ser depredadores también, ¿ya? La mayoría de los parasitoides son avispas del orden Menoptera o moscas del orden Diptera. Ahora, hay otros grupos que también tienen parasitoides, pero son más extraños. Pero la mayoría de los parasitoides son Hymenoptera. Y después, en número, viene Diptera. Ahora, los parasitoides inmaduros se desarrollan sobre o dentro de un solo artrópodo. Eso es súper importante, ¿ya? No es que el parasitoide le pusieron el huevo a una larva y va a salir y va a buscar otra larva después la misma, no. Sino que se desarrolla y de ahí va a emerger un adulto, de un solo huésped. ¿Y qué hacen los parasitoides? Al comienzo se alimentan de los fluidos corporales, de la hemolinfa, que es como el homólogo de nuestra sangre, y al final empiezan a consumir los órganos. Y eso lo hacen en el fondo para que la larva siga viviendo, ¿ya? Y ellos puedan seguir desarrollándose dentro de las larvas. Entonces las larvas también empiezan a cambiar un poquito su comportamiento y empiezan a consumir, por ejemplo, en el caso de un herbívoro, una larva que se alimente de follaje, esa larva se empieza a poner también un poco más lenta. Sigue consumiendo, pero mucho más lento. Y ya cuando la larva del parasitoide está grande dentro del cuerpo de esa larva, y se empieza a comer los órganos, ahí ya se muere por completo. Y ahí después pupa y emerge el adulto. Después les voy a mostrar como unos cuadritos con monitos, como donde puede quedar como un poquito más explicado. Pero aquí en el fondo, en esta foto del lado izquierdo, lo que se ve es un tipo de parasitoide que pone muchos huevos sobre un hospedero. Y esas cositas blancas que se ven son lo que se llaman cocones, que lo hacen unos himenópteras, que en el fondo que cuando van a pupar, la larva teje está como capullo, y pupan afuera, como para protegerse también de los depredadores, y después de cada uno de esos capullitos va a salir una avispita chiquitita, una microavispa. Después aquí hay unos huevitos de otro parasitoide que puso los huevos sobre la larva hospedera, porque hay parasitoides que consumen sus peros desde adentro y otros que lo consumen desde afuera. Después, por ejemplo, están también, aquí hay una larva de un ectoparasitoide, se fijan que lo está consumiendo desde afuera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa interesante es que, bueno, lo que veíamos en el fondo, que el ciclo de vida de los pedidos del parasitoide tienen que coincidir, ¿ya? Pero si no coincide, incluso hay algunos parasitoides que pueden modificar el comportamiento de sus presas, como en este caso, que esta es una avispa y una araña, que son nativas de Costa Rica, en donde esta avispa pone un huevo dentro de esta araña y esa larva se empieza a desarrollar dentro del cuerpo de la araña y hace que cambie el diseño de su tela de araña, ¿ya? La tela de araña que se ve al lado izquierdo es una tela de araña de una araña, de esta misma araña, pero que no está parasitada, y cuando esta araña está parasitada por esta avispa, ella teje este tipo de red.
¿ya? Que le acomoda a ella. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene 4 brazos que son mucho más gruesos, unidos a 4 hojas, y ella aquí pupa. Entonces aquí va a terminar su estado de desarrollo. La araña finalmente, esta larva se va a comer toda la araña y va a pupar, se envuelve en un capullo, y se fijan cómo modifica el comportamiento de la araña, una cuestión impresionante. Si quieren después pueden poner los nombres en internet y salen las publicaciones, y salen las arañas con fotos y todo. Ahora, las principales familias, superfamilias, en el fondo, como yo les contaba, los principales órdenes son Hymenoptera y Diptera, pero también tenemos otros órdenes que tienen parasitoides, como Coleoptera, Lepidoptera o Neuroptera, ¿ya? Pero lo más habitual está dentro de este grupo de los Hymenoptera. Y aquí yo puse en rojo, hay algunas como divisiones dentro de estos órdenes, ¿ya? Y aquí está lo que está en gris, son las familias que tienen como mayor cantidad de especies que son parasitoides. En el caso de Hymenoptera, por ejemplo, esta es una superfamilia, Ichneumonidae. Esta yo diría que es la que aporta una mayor cantidad de especies que son parasitoides. Y en el caso de los dípteras, por ejemplo, hay una familia que es muy importante, que es esta, que se llama Tachinio, que son bien usados también en control biológico, aunque son mucho más generalistas que los Hymenopteras. Los Hymenopteras tienen la característica que son mucho más especialistas, por eso que también se eligen mucho para los programas de control biológico. ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿qué dijo sobre las que estaban marcadas en rojo? Son divisiones. Por Ah, ya, ejemplo, ya. Por ejemplo, en Hymenoptera están los sínfitas y los apócritas. Los sínfitas son como los menos evolucionados, que son los Hymenopteras que no tienen cintura, por decirlo así, ¿ya? Y los Ya. apócritas son como un poquito más evolucionados y son aquellos, en el fondo, los que tienen cintura, las típicas abejas, las avispas y eso. Después también tenemos una serie es una serie que se llama Parasítica, pero son como divisiones como que hay dentro de los grupos. Aquí están los nematóceras, que son los dípteras que tienen las antenas como largas. Ujú. Los braquíceras son los que tienen esas antenas como cortitas, ¿se fijan? Entonces son como divisiones, y aquí tenemos en rojo algunos órdenes y estas son familias. Ya, profe, gracias. Pero no les voy a pedir que se aprendan todos los nombres de memoria. Pero es importante que sepan que Hymenoptera y Diptera son los órdenes de insectos que mayor cantidad de parasitoides, que mayor cantidad de especies parasitoides tienen. Aquí, bueno, esta es como una curiosidad nomás. Aquí este es un grupo de moscas que se llaman califorios, que son moscas que generalmente son las moscas de los cadáveres y eso, y que este es el primer reporte de una mosca de esa familia que estaba parasitando termitas. Y es súper, miren, es como súper choro, porque si se fijan aquí en la cabeza está la larva del parasitoide, que en este caso es un díptera, y la larva se desarrolla en la cabeza. Entonces, en esta foto, en la número C, si ustedes ven una termita al lado derecho que no está parasitada, y al lado izquierdo una termita que sí está parasitada, y se fijan que la cabeza es mucho más grande, y eso es porque la larva está dentro de la cabeza. Pero eso es solo una curiosidad, para que vean en el fondo la diversidad como que incluso en una familia que en general toda la familia tiene un cierto rol o un tipo de comportamiento, también se van encontrando algunas especies que son parasitoides también. Bueno, y lo que les decía aquí hay algunas cifras con respecto al número de especies, entonces para que ustedes vean la relación. En Hymenoptera, bueno, estos datos son de mediados del 2000, entonces claramente esto tiene que haber aumentado, pero la proporción, Hymenoptera alrededor de 50.000 especies, en Diptera son alrededor de 15.000 especies, y los otros grupos, en el fondo estas otras órdenes, nos suman más de 3.000 especies, ¿ya? Para que ustedes vean que siempre Hymenoptera es como el que lidera el número de parasitoides. Y en esta foto yo puse aquí esto que se ve ahí volando, es una mosca de una familia que se llama Fórido, y que son parasitoides de hormigas, pero parasitan los adultos de las hormigas. Y es súper entretenido porque las moscas son súper habilosas y tienen que parasitar, poner un huevo en las partes como blandas que tiene la hormiga, pero la hormiga también trata de defenderse. Hay videos en YouTube que son súper entretenidos de estas moscas fórido parasitando hormigas.
Ahora, ¿qué estado de desarrollo atacan los parasitoides? Todos. ¿Ya? Hay parasitoides de huevo, como se ve en la foto del lado izquierdo, parasitoides de larvas, parasitoides de pupas y parasitoides de adultos. ¿Ya? Y hay algunas excepciones de algunos parasitoides que pueden atacar dos estados de desarrollo. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, Euvasus semirugosa, que es una avispa que se introdujo al país para controlar una especie de plaga, puede parasitar huevos y larvas de primero estadio. O sea, si hay huevos, parasita el huevo, pero si hay larvas de primero estadio, también lo puede parasitar, pero ya de segundo estadio no. Y Ivalia lo mismo, Ivalia leucospoide, que es una avispa que se introdujo hace muchos años al país, con otro insecto, puede parasitar huevos y también larvas de primeros estadios. Pero en general, esa es como una excepción. En general, los parasitoides son como específicos de un estado o de huevo, o de larva, o de pupa, o de adulto. ¿Ya? En Chile, con lo que más se ha trabajado es con los parasitoides de huevo y con los parasitoides de larvas. ¿Ya? Yo pienso siempre en la parte forestal, ¿ya? Aunque aquí hay un parasitoide de una pupa de Drosophila suzuki. Ahora, como yo les mencionaba al comienzo, los parasitoides pueden dividirse en dos grupos dependiendo de cómo se desarrollan sus larvas, ¿ya? Están los endoparasitoides, que son los parasitoides que se desarrollan dentro del cuerpo de sus hospederos, ¿ya? Si se fijan aquí en esta foto, adentro hay una larva de un parasitoide, después pasó un poco el tiempo y esta larva ya cuando va a pupar sale del cuerpo, esta larva que su hospedero o su presa ya muere, y esta larva de aquí después entra en el estado de pupa y emerge nuevamente el adulto, ¿ya? Y a diferencia de los endoparasitoides, están los ectoparasitoides, que viven externamente, ¿ya? Aquí se ve una avispa parasitando una larva que se alimenta de madera, ¿ya? Entonces esta que hace, tiene un ovipositor muy largo que taladra la corteza del árbol, después taladra la madera, pone un huevo sobre el cuerpo de la larva, y este huevo después va a emerger una larva, y esa larva se va a empezar a alimentar de a poquitito desde afuera, ¿ya? Con sus piezas bucales. Todos estos parasitoides en sus estados inmaduros de desarrollo tienen mandíbula. Entonces, con eso van agarrándose también de una parte del cuerpo y desde ahí se alimentan y todo. Ahí tenemos ya una primera división, endoparasitoides, ectoparasitoides. Aquí hay un ciclo de vida de un endoparasitoide como bien típico, en donde una avispa pone un huevo dentro de una larva, que por ejemplo esta larva está comiendo follaje. Después esta larva se empieza a alimentar primero de los fluidos corporales, empieza a crecer de tamaño, luego se empieza a alimentar de los órganos y cuando ya está lista, sale de la larva y pupa, teje un cocón, que es un capullito de seda con el que se protege de posibles depredadores o enemigos naturales. Ya la larva de los peras, si ustedes se fijan ahí, ya está muerta. Y después de este cocón emerge un parasitoide. Después este parasitoide se va a parear con otro parasitoide y va a empezar nuevamente el ciclo, ¿ya? Entonces es súper importante, por ejemplo, conocer el número de huevos o el potencial de fecundidad que tiene un parasitoide. Porque claramente un parasitoide que ponga 10 huevos versus otro que ponga 100 huevos en toda su vida, va a ser mucho más eficiente el que ponga 100 huevos. Después, también los parasitoides los podemos en el fondo diferenciar con respecto a la cantidad de huevos que ellos ponen por individuo. ¿Ya? Por ejemplo, existen los parasitoides que son solitarios, en donde ellos van a poner un solo huevo sobre un único hospedero. Ay, no sé qué pasó aquí. Ya. ¿Ya? Entonces, este parasitoide, esta avispa, va a poner un solo huevo en esta presa. ¿Ya? Y a diferencia de ellos, bueno, aquí tenemos un ejemplo que se llama Orgillus obscurator, que es un parasitoide que está presente en el país, que se introdujo para el control de polilla del brote. Por el contrario, existen los parasitoides que son gregarios, en donde un parasitoide, ¿ya? Puede poner muchos huevos sobre su presa, ¿ya? Entonces pueden haber dentro de esta larva, no sé, 10 larvas alimentándose de ella, y van a emerger 10 parasitoides de adentro. ¿Se fijan? Tengo una duda. Los gregarios, o sea, igual yo creo que depende de la especie, pero
¿pueden convivir con otra especie también? Sí, ¿Como más huevos? pero finalmente los que van a emerger van a ser como de una sola especie. Eso Ah, se puede generar una especie de competencia dentro de la larva, pero en general los parasitoides tienen estrategias para marcar sus presas, para que no venga otro y se desarrolle adentro, porque los parasitoides son como, no sé, son como parece que tuvieran inteligencia, no sé, porque en el fondo, por ejemplo, el parasitoide va, parasita una larva y la marca, entonces después viene otro parasitoide y sabe que ahí hay un huevo, entonces no pone un huevo ahí, porque sabe que no tiene chance de sobrevivir su progenie, porque ya está parasitada. En el caso de estas larvas que tienen, perdón, que tienen varios, que ponen varios huevos, o sea, de estos parasitoides que ponen varios huevos en una larva, difícilmente otra especie puede llegar porque ya está ocupado como el nicho. ¿Te fijas? Pero sí, yo me ha tocado hacer disecciones de larvas en donde he encontrado hasta 3 especies distintas dentro de una larva. ¿Te fijas? He encontrado, por ejemplo, 2 larvas de uno, una de otro y otra de otro, por decirte algo. Pero finalmente solo uno va a sobrevivir. ya entiendo. Los otros van a morir. Gracias. ¿Ah? Qué loco. Sí, es súper entretenido. Y hay mil cosas, hay mil cosas. Profe, perdón, ¿Sí? cuando dice solo uno va a sobrevivir, ¿es un organismo, un individuo de toda esa camada de huevos, por decirle? No, por O, ejemplo, o- en este caso, de Ujú. los parasitoides gregarios, aquí sobreviven todos. Pero, por Mm, ejemplo, si aquí se metiera otra especie, va a sobrevivir una de las dos especies. ¿Te fijas? ya, Ahora, perfecto. yo nunca he visto una larva que tenga, no sé, pues, tantos de estos, por ejemplo, tantos de un tipo, como no sé, pues 10 larvas de un tipo y una de otro. No, yo he visto, por ejemplo, con pocas larvas adentro, pero he visto hasta 3 especies dentro de un mismo individuo. ¿Te fijas? Mm, Y nosotros hacíamos crianza de eso. Un grupo de larvas las disectábamos, las abríamos y veíamos los parasitoides que estaban adentro, y otro grupo de larvas las criábamos. Y siempre de una larva emergía solo un parasitoide, que podía ser de una de las 3 especies, pero nunca emergían 2, ¿te fijas? Entonces igual dentro de la larva se produce una competencia, porque estas larvas igual están provistas de mandíbulas, entonces pueden incluso pelear entre ellas. Finalmente va a sobrevivir una sola, pero en el caso de los gregarios, cuando una sola especie parasita pone muchos huevos sobre sobreviven todos, porque es la misma especie. ya me queda clarísimo. Son Gracias. gregarios, y los gregarios en general son más chiquititos. Entonces las larvas son más chiquititas y se reparten muy bien el recurso. Ya. Con respecto a la especificidad de los hospederos, al igual que los herbívoros, que también lo vimos en clases, los parasitoides también tienen como estos comportamientos que existen los parasitoides monófagos, que son los especialistas, que son los que uno siempre busca como investigador. Cuando uno quiere introducir un parasitoide al país para controlar alguna especie plaga, uno siempre va a preferir este tipo de parasitoides, los monófagos o especialistas, ¿ya? Que se alimentan de un solo género. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando de género, ni siquiera estamos hablando de especie. Pues en el caso, por ejemplo, de Megarrhiza nortoni, que puede parasitar, por ejemplo, Cirex. Y por ejemplo, Megarrhiza nortoni parasita generalmente Cirex noctilio, ¿ya? Son como bien específicos, ¿ya? Después tenemos los oligófagos, que son como esta etapa como intermedia, que pueden parasitar, pero por ejemplo, individuos que tengan parentescos, ¿ya? Por ejemplo, individuos que pertenezcan a la misma familia, como por ejemplo, Ivalia. Ivalia parasita especies de, por ejemplo, Cirex, Noctilio, pero también parasita Urocerus gigagigas. Estas son 2 especies distintas que se asocian a Pinus radiata, ¿ya? Y que son de la misma familia, pero son especies distintas, ¿ya? Pero este, por ejemplo, no va a estar parasitando un individuo de otra familia que no tenga nada que ver con ella, ¿se fijan? Y después están los polífagos, que son los que uno menos busca, que son los que parasitan hospederos de diferentes familias, ¿ya? Y dentro de estos, por ejemplo, hay un grupo de parasitoides de huevos que se llaman tricograma, que son bastante polífagos, que pueden parasitar una serie de huevos, ¿ya? Entonces, en el caso de los tricogramas, generalmente se han trabajado, porque estos los han implementado, o sea, los han criado para programas de control biológico, pero se ha trabajado con especies nativas de tricograma,
Entonces los cría en el laboratorio y los va liberando, pero son tricogramas que son nativos de acá. De hecho, se han descubierto incluso algunas especies nuevas sobre la marcha, mientras han buscado en el fondo estos parasitoides en el país, han encontrado y han descrito algunas especies nuevas. Eso es con respecto a la especificidad de los hospederos, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo se diferencian con respecto a la estrategia de ataque que tienen estos parasitoides. Aquí se empieza como a enredar un poco, pero no es tan complicado. Por ejemplo, los parasitoides que permiten a sus hospederos continuar desarrollándose después de ser parasitados se llaman coinobiontes, ¿ya? O sea, ¿qué hacen? Ponen un huevo en la larva y lo que yo les contaba al comienzo, la larva se empieza a alimentar de los fluidos y deja que la otra larva siga creciendo, porque le conviene, porque el parasitoide sigue creciendo adentro, y una vez que ya está listo para pupar, o sea, un poquito antes de que va a pupar, se empieza a alimentar ya de los órganos, y ahí termina por matar. Pero en este trayecto igual esta larva puede ir cambiando de estadio, va creciendo, pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿ya? Por el contrario, están los idiobiontes, que son aquellos parasitoides, generalmente los parasitoides de huevo, que paralizan permanentemente o matan inmediatamente a su hospedero para poner su huevo, ¿ya? Esto incluye a muchos ectoparasitoides y endoparasitoides de huevos, pupas y adultos. Pero el ejemplo más típico son los parasitoides de huevo, ¿ya? Y generalmente los parasitoides de huevo son microavispas, son avispas muy chiquititas, que su ciclo biológico es capaz de hacerse, o sea, tienen ciclos muy cortitos de vida, porque de hecho con el alimento de un huevo pueden completar todo su ciclo biológico. No necesitan esperar un tiempo muy grande. O sea, no sé, en 15 días, 20 días pueden poner un huevo y después puede estar emergiendo el adulto, ¿ya? No sé si se entiende. Lo típico que nosotros utilizamos, por lo menos en la parte forestal, son los coinobiontes. Aquellos parasitoides que en el fondo que dejan que su presa se siga alimentando y que se demoran como más tiempo, ¿ya? Pero igual, por ejemplo, para el control de Gonipterus, que no sé si algunos de ustedes los conocen, que es el gorgojo que se come el follaje de los eucaliptos, hay un parasitoide de huevos, que es una microavispita, que esa avispita es una avispa idiobionte, ¿ya? Que en el fondo el huevo no va a cambiar de estadio, no va a alcanzar a salir una larva y va a seguir desarrollándose, sino que se va a completar su ciclo biológico completo dentro de ese huevo. Profe, en ese caso donde dice que mata al hospedero antes de poner el huevo, ¿igual se considera parasitoide? Si mató al Sí. hospedero antes. O sea, pone el huevo y se lo empieza a comer inmediatamente, entonces ese huevo ya no está No va a muerto. desarrollarse más, claro. Exacto, no va a poder pasar a otro estadio. ¿Te fijas? Perfecto. A eso se refiere con matar, porque en el fondo se lo va a empezar a comer y ese huevo no va a poder ser una larva, convertirse en una larva, ¿te fijas? Mientras que esta larva del coinobionte sí sigue desarrollándose, va a seguir cambiando de estadio, porque las larvas son generalmente el estadio que se alimenta y es como la base de los insectos, es como el estado en donde ellos acumulan como reservas y todo para después pupar y convertirse en adultos. Igual hay insectos adultos que se alimentan, pero la mayoría, por ejemplo, de los, no sé, pues pensando en un herbívoro, un insecto que se alimenta al Sí, si te pegaste, parece. Ahí volví. ¿Ah? ¿Está grabando, no? No. Sí, ya. Bueno, aquí hay como una tabla como con diferencias entre los idiobiontes y los coinobiontes. Los coinobiontes son los que dejan vivir a su presa, los idiobiontes son los que las matan generalmente al tiro. Generalmente los idiobiontes son ectoparasitoides, parasitan hospederos que están ocultos, y los coinobiontes hospederos que están mucho más expuestos, que es lo que hablábamos. Por ejemplo, las larvas que se alimentan del follaje están mucho más expuestas que un hospedero que, como el Gonipterus, que los huevos los tapan con las fecas y con saliva y quedan entre la hoja y esta cosa que los protege. Los idiobiontes son mucho más generalistas,
¿Qué quiere decir eso? Que son como mucho más polífagos, se alimentan de mucha mayor cantidad de presas, mientras que los condobiontes tienden a ser mucho más especialistas. Estos paralizan a los hospederos, los coinobiontes no lo paralizan o rara vez lo pueden paralizar un poco. Bueno, los idiobiontes tienen huevos más grandes, se fijan que son como de repente como mucho detalle, que no me quiero detener mucho rato ahí. Mejor avancemos. Y esto, aquí vamos a empezar a ver los tipos de competencia que se producen, que también lo hablábamos hace poquito, que una de ustedes me lo preguntó. Competencia intra e interespecífica, ¿ya? Con respecto a eso podemos encontrar superparasitismo. ¿Qué es esto? Es cuando una especie de parasitoide puede poner varios huevos sobre una presa, ¿ya? Pero en el fondo este individuo igual puede poner un huevo, pero llega un momento en que puede poner más de un huevo, ¿ya? Porque ahí ustedes me podrían decir, ah, pero este es un parasitoide gregario, ¿qué diferencia hay entre gregario y superparasitismo? Este habitualmente no pone tantos huevos, ¿ya? Sino que bajo ciertas circunstancias ella puede poner varios huevos en un mismo hospedero. Pero en la misma especie de parasitoide, y en este caso, y a diferencia del gregario, solamente un individuo va a emerger desde esa larva, ¿ya? En el gregario todos emergían de la larva, en este superparasitismo solamente uno va a emerger. Por otro lado, si una segunda hembra, por ejemplo, un parasitoide puso un huevo, que es el rojito que está aquí, el huevo rojo, y viene otra hembra de la misma especie y pone otro huevo. Ahí dice, si una segunda hembra, este es de una especie diferente, que es lo que les decía yo, que de repente yo disectaba y encontraba hasta 3 especies distintas, pone sus huevos sobre el hospedero, pueden suceder 2 cosas. Uno, si la larva de la segunda especie compite con la larva residente por el recurso, se genera un multiparasitismo. O sea, cuando una larva de un defoliador, por ejemplo, es parasitada por 2 especies, eso se llama multiparasitismo. ¿Se acuerdan? Superparasitismo era que un parasitoide podía poner más de un huevo. Cuando es multiparasitismo es cuando individuos de 2 especies distintas parasitan el mismo hospedero. De ahí solamente una de estas 2 especies va a emerger un individuo. ¿Ya? Y ahora, por otro lado, tenemos otro tipo, que son los cleptoparasitoides, ¿ya? Que buscan larvas que ya estén previamente parasitadas. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? Que busquen una larva que ya esté parasitada. Porque está más debilitada. Exacto. Porque los otros parasitoides ya rompieron o ya vencieron el sistema inmune de las larvas. Porque las larvas también, no es que el parasitoide llegue y ponga su huevo y la cuestión, no, hay muchos huevos de estos parasitoides que nunca llegan a desarrollarse, porque la larva también echa a andar su sistema inmune y puede, por ejemplo, encapsular los huevos del parasitoide o le puede poner las condiciones complicadas para que no se desarrolle, o sea, no siempre va a emerger un parasitoide de esta larva, ¿ya? Entonces el cleptoparasitoide se aprovecha. Entonces busca larvas que ya estén parasitadas, ¿cachai? Para poner su huevo. Pero no se alimenta de esas larvas del parasitoide, sino que se alimenta de la larva del hospedero. Y aquí yo puse unas imágenes hay muchos ejemplos con la polilla del brote, que es una polilla que ingresó al país como la de acá de los 80 y que se comía los brotes del Pinus radiata. Entonces, se introdujo un parasitoide que es Orgillus, pero sobre la marcha y al correr de los años se empezaron a asociar otros parasitoides nativos, de todo. Y ahí en el fondo nosotros empezamos a ver distintas situaciones. De repente que ponía solo un huevo, de repente lo vimos poniendo 4 o 5 huevos. De repente empezamos a encontrar larvas de este parasitoide y de este parasitoide dentro de esta larva. Y después encontramos uno tercero que, era como 1000 cosas dentro de un hospedero. Y aquí está la guinda de la torta. Esto se llama hiperparasitismo, en donde esta avispita que se llama Perilampus, ¿qué hizo? Esta avispita parasita a la larva que está dentro, a la larva del parasitoide. O sea, no parasita a sino que parasita al parasitoide. Entonces dice, si la larva de la segunda especie se alimenta no sobre el hospedero, sino sobre la larva del parasitoide, ocurre hiperparasitismo, ¿ya? Y eso también lo hemos visto en la polilla del brote.
con esta avispita que ingresó al país. Esto ya se empieza a poner un poco enredado, pero es como para que ustedes sepan que dentro de una larva pueden ocurrir como esta competencia que es entre individuos de una misma especie de parasitoide, en donde va a emerger finalmente uno solo, y también se produce competencia interespecífica, sino entre especies distintas, pero finalmente solo uno va a emerger, ¿ya? Oye, aquí los voy a enredar más todavía. ¿Les queda como un poquito claro o está muy enredado? Tengo una pregunta, más como una curiosidad. ¿Cómo sabe un hiperparasitoide que hay un parásito dentro de un hospedero? ¿Como una traza de olor, de hormonas, feromonas o Sí. suerte? Puede ser que, por ejemplo, identifique cierta, no sé, feromona de marcaje o algún volátil del árbol. Muchas veces los árboles emiten volátiles que como que le avisan a los parasitoides que el árbol está siendo atacado, y llegan los parasitoides atraídos más por el volátil del árbol que por el mismo individuo, y ahí empiezan a buscarlo. Entonces tienen una serie de señales en el fondo como olfativas. Los insectos funcionan mucho por el tema olfativo, que con las antenas van buscando. Mira, hay parasitoides que buscan en la madera, por ejemplo, con las antenas van escuchando y ahí parasitan, pero hay otros que, como yo les decía, que de repente hay parasitoides que saben que una larva está marcada y no la vuelven a parasitar, porque ese parasitoide puso una sustancia que es de marcaje, ¿ya? Y que la otra especie es capaz de, o sea, la especie es capaz de saber que esa sustancia quiere decir que esa larva ya está marcada, ¿te fijas? Pero tienen una serie de señales en el fondo. Bueno, aquí dentro del hiperparasitismo tenemos dos tipos, ¿ya? Porque hay un individuo que se puede comportar como hiperparasitoide, o sea, que parasita al parásito que está dentro, el parasitoide que está dentro, pero hay unos que no necesariamente, o sea, pueden parasitar, pero si está bien y si no está, igual se pueden desarrollar, ¿ya? A eso se refiere con hiperparasitoide facultativo. Este puede atacar a un individuo que no esté parasitado y solo se va a desarrollar como hiperparasitoide si es que el individuo está parasitado, ¿ya? Y hay otros hiperparasitoides que van a buscar solo larvas que ya estén parasitadas por un parasitoide, porque se van a desarrollar sobre este, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con facultativos, que pueden en el fondo elegir, o sea, no son así obligados como en este otro, y está lo obligado. Y aquí también podemos diferenciar a los parasitoides con respecto a su tipo de reproducción, ¿ya? El modo básico de reproducción de los parasitoides o de los Hymenoptera en general, que es el orden que agrupa la mayor cantidad de parasitoides, es la Arrhenotoquia, que es en el fondo que esta hembra, si es que no se aparea con un macho, puede producir descendencia, pero esa descendencia solo van a ser hembras, ¿ya? Entonces muchas veces, por ejemplo, aquí pues, yo puse este ejemplo de Cirex noctilio, que no es un parasitoide, pero es un Hymenoptera. Cuando este insecto recién se introdujo al país, nosotros hacíamos, o sea, en el fondo sexábamos las larvas, que se podía sexar, se podía en el estado de larva saber si era macho o hembra, y por ejemplo cuando encontrábamos muchas hembras en un lugar, nosotros podíamos en el fondo decir que en ese lugar hace poco tiempo que había llegado Cirex, porque habían llegado hembras pero no habían encontrado machos para aparearse, entonces estaba produciendo solamente descendencia de hembras, ¿ya? Ahora, el problema de esto es que, por ejemplo, ya una hembra puede producir hembras, o sea, hembras, pero en algún momento igual tiene que haber algún cierto variabilidad genética, tiene que aparearse en algún momento, ¿ya? Profe, ¿Sí? que lo que usted está diciendo, pucha, yo veo la diapositiva y dice al revés, que los huevos fertilizados producen machos y los huevos fertilizados producen hembras. Ah, perdón, es que me faltó esto otro acá. Vi solamente la parte de acá, ya. Los huevos no fertilizados producen machos y los huevos fertilizados, ay, perdón, es al revés. En el otro es cambiado, sí, sorry, perdón, sí. Los Entonces, huevos no en fertilizados Hymenoptera, producen, claro, era al revés. Los perfecto. huevos fertilizados producen hembras, sí. Entonces, cuando nosotros encontrábamos, era al revés, muchos machos, era porque en el fondo habían hembras que no habían sido apareadas. Entonces teníamos una población muy alta de relación en el fondo de macho-hembra,
Por ejemplo, nosotros encontramos de repente 30 es a 1, 40 es a 5, ¿te fijas? Habían 40 machos por una hembra, ponte tú, o 2 hembras, y eso quería decir que en el fondo que eran hembras que habían llegado a un lugar y que estaban ahí hace no mucho tiempo. Y cuando la población se empieza a igualar, cuando el sexado en el fondo empieza a ser una hembra por un macho, quiere decir que ya hay una población que está más establecida. Qué bueno que te diste cuenta. Ya, y después tenemos 2 más, porque son 3 los tipos de reproducción. Vimos recién la arrenotoquía, después está la deuterotoquía, que son las hembras que no se aparean, producen progenie tanto masculina como femenina. ¿Se fijan? Esto ya es más extraño, es más raro y no es tan frecuente de encontrar. Ya, porque es como son hembras que prácticamente como que no necesitan a los machos, ¿se fijan? Pero obviamente el macho después va sirviendo para que haya más variabilidad genética. Y por último está la teletoquía, en donde solo se produce descendencia femenina. Y de hecho hay especies donde los machos ni siquiera se desconocen, o sea, no se conocen. Nunca han encontrado machos en algunas especies de Hymenoptera, ¿ya? Entonces los machos se pueden producir cuando las hembras, por ejemplo, se crían en condiciones extremas de temperatura, o si las hembras adultas son alimentadas con antibióticos. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que es endosimbionte, que la clase pasada, no sé si se acuerdan que Francisco les habló un poco de los endosimbiontes. En el caso de Wolbachia, que es una bacteria que uno la puede encontrar en una serie de insectos, esta bacteria es capaz de regular la progenie, o sea, es capaz de regular este tipo de cosas, ¿se fijan? Por ejemplo, si en este caso que no se produzcan los machos, ¿ya? Y por eso que cuando les dan antibióticos, las hembras empiezan a generar machos, porque baja la población de Wolbachia, que es esta bacteria, y empiezan a producir machos. O las ponen en condiciones de temperatura extrema, y eso también hace, me imagino yo, que esta bacteria baje y empiezan a producirse y a generarse los machos. Ahora, estos 2 tipos de reproducción no son tan frecuentes de ver. La que nosotros vamos a ver mucho es esta, la arrenotoquía. Y aquí algunos ejemplos de insectos que se han introducido al país. Plagas, por ejemplo, en este caso Gonicterus platensis, que es el gorgojo del eucaliptus. Se introdujeron 2 parasitoides, que es Anaphes nitens y Anaphes tasmaniae. Estos son endoparasitoides, que son idiobiontes y son solitarios. Este juego ustedes lo pueden hacer después, pueden empezar a ver ya. Este, por ejemplo, es endoparasitoide porque se desarrolla dentro del huevo. Es idiobionte porque parasita el huevo y desde aquí va a emerger el adulto. Y es solitario porque en el fondo pone solo un huevo en cada huevo del hospedero, ¿ya? Después está Entodon magnifico, que es un endoparasitoide, que es coinobionte y que además es gregario. Esto quiere decir que el Entodon es un Hymenoptera que pone una serie de huevos en una larva, ¿ya? Y esas larvitas se empiezan a alimentar de poquitito dentro de esta larva, de los fluidos, y finalmente emergen, salen desde el cuerpo de la larva y se transforman en pupa. Está Taumastocoris peregrinos, que el parasitoide que se introdujo es Clerucoides nocae, que es un parasitoide de huevos, que al igual que Anaphes, son endoparasitoides, idiobiontes y solitarios. Está Leptocida invasa, que es un insecto que se asocia a eucalipto y que produce agallas. Y se introdujo este parasitoide que se llama Ceritricodes neseri, y este es un ectoparasitoide que es idiobionte y que es solitario. Y tenemos también el ejemplo clásico de Cirex, en donde está Ivalia, que es un endoparasitoide. Este es el que podía parasitar huevos y larvas. Coinobionte solitario, porque este puede parasitar huevo, pero ese huevo se va a seguir desarrollando, se va a transformar en larva, y cuando ya se transforme en pupa, ahí emerge el parasitoide, ¿ya? Así que no todos los parasitoides de huevos son idiobiontes, pueden haber parasitoides de huevos que son coinobiontes. Y aquí están estas 2 avispas, que se llaman Rhizosoria y Megarrhiza nortoni, que son parasitoides de Cirex también, y estas son ectoparasitoides, son idiobiontes. Ya, estos cuando ponen su huevo, también la avispa parasita, o sea, perdón, inmoviliza, como que le inyecta algo que la larva como que deja, porque parasita larvas ya de último estadio. Entonces como que al dejar depositar el huevo también como que paraliza un poco la larva,
y estos se empiezan a desarrollar, desde afuera se la empiezan a comer, y estos también son solitarios. Y tenemos también el caso de Episodes castaneos, que es un gorgojo que se introdujo ahora, que está asociado a pino, y se trajo este parasitoide que se llama Ovasus semirugosus, que es un endoparasitoide colnobionte y solitario. Este parasitoide parasita huevos y larvas de primeros estadios de Episodes castaneos. Y eso sería. Cristian, ¿está por ahí? ¿Tienen dudas? Sí, estoy por aquí. Eso mismo iba a decir, si es que tienen alguna duda, porque ahora la Ceci se va a retirar. Entonces sería Sí. bueno que ustedes en Es 5 harta minutos, información, pero sí, pero igual están todas las definiciones ahí, pero yo sí, sé que es como va que a quedar cuesta un poco, disponible todo. además. ¿Ah? Que va a quedar disponible el PDF y la grabación, pero si es que les quedó algo dando vuelta, como que es la oportunidad como para consultar. Yo tengo una duda. Es que si se pueden pasar, por ejemplo, insectos que tengan un rol en el ecosistema, por ejemplo, un insecto que se pasa de herbivoría a parasitismo, que pueda tener las dos, cumplir como las dos funciones. Claramente. Porque me acuerdo que una vez vi una avispa, que fue la Ujú, misma que mostró la profe en la diapositiva cuando habló sobre las agallas, ujú, ¿Ya? que parasitó a una larva. ujú. Y vi cómo se retorcía la larva y todo. Entonces, por eso pregunto. Sí, o sea, Pero como que, que cumpla más de un rol en el ecosistema. Eso es a lo que se refiere. Sí, pues que Sí, sí, que pueda ser, no sé, mira, herbívora y que parasite igual. sí. yo sé que, pero herbívoro, No, sí, chuta, no por ejemplo, sé. mira, imagínate un pulgón. Un pulgón es succionador, ¿ya? Es un herbívoro y a la vez Mm. es una plaga. En muchas ocasiones son plagas de Ah, ya, importancia sí, agrícola y forestal. Más sí, Ah, agrícolas que claro. forestales, pero ahí ya está cumpliendo dos roles eh, distintos. los roles que nosotros asignamos en Eso, los a eso se ecosistemas refiere. forestales. Ujú. Que no sé si se acuerdan que lo vimos en la primera clase, herbivoría, Sí, igual los voy a parasitismo, repasar. depredación, plagas. Cristian se los va a repasar. Sí, Sí. sí. No, sí, sí, como respuesta, sí pueden haber insectos que cumplan distintos roles en el ecosistema, O sea, más de uno. claro. Ah, ya, gracias. Ujú. Ujú. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que vio Cecilia ahora? Y comí mucho tiempo, Cristian. No, está bien. De hecho, yo creo que voy a dar como 5 minutos, 10 minutos ahora porque vamos a hablar cosas distintas. Mm. Igual si después se les ocurre alguna duda que tengan, no sé, o si andan por ahí ahora que empieza a salir como el follaje de los robles y encuentran larvas y ustedes de repente las crían y siempre van a encontrar parasitoides, van a encontrar esos cocones, es como no está algo tan difícil de ver. Pucha, si pudiéramos tener clases presenciales, uno podría mostrarle incluso disecciones de larvas para que vean cómo se ven las larvas de los parasitoides adentro, o criar, no sé. Pero está todo tan complicado todavía. Creo que por ahora no están con dudas, quizás, pero igual le van a salir dudas, así que ya Ujú. chicos, entonces voy a dar 5, 10 minutos, dejémoslo. Juntémonos a las 4. Profe, yo tengo una duda, Ya, yo Angelo. tengo una consulta. En el hiperparasitismo, no sé, se me ocurría que la larva del parásito tenía no, perdón, no en el hiperparasitismo, en el multiparasitismo. En la especie que espera que la larva ya esté parasitada, su larva tiene un periodo más corto de gestación, o sea, de desarrollo en realidad, como para poder, me refiero, ganar, entre comillas, la larva hospedera. Ujú. Lo que pasa es que se van asociando casi todos como al mismo tiempo. No es que, porque en el fondo si ese se llama cleptoparasitoide, y el nombre le queda perfecto, porque clepto es como que se aprovecha, como que roba un poco, ¿te fijas? Si esa larva entrara muy tarde, cuando ya los otros están muy grandes, tendría mucho menos chances de sobrevivir, porque las otras larvas se lo comerían con las mandíbulas. Entonces, ese cleptoparasitoide busca larvas que estén recientemente parasitadas. Entonces, tú Cla- adentro vas a encontrar larvas de tamaños similares.
en el multiparasitismo. Nunca vas a encontrar así una larva súper desarrollada y una larva súper chiquitita. En general ya. te encuentras larvas de tamaños uniformes, para que en el fondo todas tengan como la misma chance de sobrevivir. Pues, finalmente sobrevive una, pero porque se produce una competencia dentro de la larva. Ya. Al final termina sobreviviendo una porque una le gana a Solo la una. otra. Sí, solo una. Ya, Adentro yo no sé qué pasa, pero yo creo que igual las larvas tienen mandíbulas como grandes, claro. entonces Deben pelear igual. igual pueden pelear. Y claro, a lo mejor hay una larva que la mata y después se sigue alimentando, capaz que hasta se la coman, no sé, pero no, o a lo mejor elimina algún tipo de sustancia, no lo sé. Pero en las crianzas nuestras, en el caso de polilla, que nosotros encontrábamos hasta 3 especies dentro de una larva, nunca nos emergió más de un parasitoide desde una larva de polilla. Pero una cleptoparasitoide no tiene una mayor tasa de sobrevivencia. No, onda, es por igual al final. Yo, a ver, en el caso de la polilla, en las larvas de cleptoparasitoide, en un momento determinado, sí, emergían más que el parasitoide mismo. Pero no te podría decir, pues hay unos gráficos, creo que yo más adelante me toca hacer una clase de polilla, y ahí aparecen datos de los porcentajes de parasitismo de cada uno de estos parasitoides, Ya. que estaba el parasitoide inicial, después se veía ahí todo, el multiparasitismo, superparasitismo, hiperparasitoidismo, cleptoparasitismo, te fijas, están como todo el abanico de cosas. Creo que ahí yo les voy a mostrar en el fondo como datos de porcentajes de parasitismo. Ya. Ok. Ujú. Gracias. ¿Ya? Súper. ¿Queda alguna otra duda con respecto a este tema? Ya, No, Estamos. gracias, ya. profe. Bueno, Entonces, de nada. Ceci, te libero y chicos, a las 4:10, entonces nos juntamos y continuamos para cerrar un poco lo de herbivoría y Ujú. además ver un poco de cómo se defienden las plantas frente a los herbívoros, ¿vale? Ok. Ya. Que estén bien. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Y voy entonces a presentarles la continuación de lo que quedó pendiente. Entonces, esta es. Entonces, la anterior. Ya. Entonces, habíamos quedado en. ¿Cuáles eran los roles? A ver si es que alguien me ayuda. Que habíamos hablado la semana pasada. Herbivoría. Herbivoría, ese vimos la Sí. semana pasada. ¿Qué otro rol hablamos que podían realizar los insectos en el ecosistema? Ah, espera. Descomponedores. Ah. Ya, ya, de Pues, componedores. ¿Cuál otro? polinizadores. ¿Parasitismo o no? Ya, parasitismo, el que ¿Entendés? vio recién Cecilia con depredación, polinizadores también, 2 más quedan. Como alimentos para otros Animales, animales. sí, exacto. ¿Y cuál otro? Bioindicadores. Ambos sí, como bioindicadores, pero eso no lo hablamos, pero como plagas sí. ¿Ya? Ujú. Súper. Entonces, está marcado entonces aquí como en naranjo lo que quedaría pendiente hoy día por hablar, y bueno, lo que habló hoy día Cecilia en la primera parte de la clase fue predación y parasitismo. Ahora, ¿alguien se recuerda qué es lo que era herbivoría, así como concepto? ¿Qué hace un herbívoro? Come plantas. Ajá, Biomasa. lo que hace es el consumo del material vegetal. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles tipos de herbivorías vimos la semana pasada? ¿Y cuáles que eran pendientes? Exfoliadores, Defoliadores, ¿ya? ¿Cuál otro? agrícolas, Agallícolas. ¿Cuál otro? barrenadores de corteza y sileno. ¿Y de qué más?
de corteza, ¿y cuál más? Xilema. Xilema, ya. ¿Cuáles estarían como pendientes que ustedes más o menos trabajaron un poco en algunos minutos que se dio la oportunidad? Raíces y tallo, creo. Ya, Y semillas. y Los semillas succionadores. y succionadores, ¿cierto? Entonces, esos serían como los tipos de herbivoría. Están los desfoliadores, los agallícolas, que fue los que vio Cecilia. Luego Francisco habló acerca de barrenadores de corteza, de xilema. Hoy día vamos a ver un poco más de succionadores y algunos casos de ramas y raíces y también de semillas. Entonces, los succionadores. Como a modo general, ¿cuáles son los grupos que se asocian a este tipo como de alimentación? Son los insectos que pertenecen al orden Hemiptera, ¿ya? Y aquí tienen o poseen piezas vocales que están como diseñadas para poder perforar el tejido vegetal, y luego que perforan son capaces de succionar. Como pueden ver aquí, hay diferentes tipos como de insectos que pertenecen a este orden que se alimentan de esta forma. ¿Cuál a ustedes se les viene a la cabeza o a la mente que pudieran ser? O que hayan visto en su diario vivir, que de repente lo hayan notado que estén como produciendo este tipo de alimentación. Pulgones. Pulgones, muy bien. ¿Cuál otro? Chanchito blanco. Ya. ¿Cuál otro? Conchuela. Súper. Y ahí hay 3 ejemplos así, súper rápido. Entonces, los succionadores, como les comentaba un poco, se alimentan a través de un estilete, ya del floema, para poder de esa forma obtener como los aminoácidos que son esenciales para poder ellos desarrollarse y poder reproducirse. En estos casos, algunos ejemplos están los cílidos, los cóccidos, los diaspídeos y los áfidos, o como también se les llaman los pulgones. Aquí pueden ver algunos ejemplos en el ámbito forestal, por ejemplo, está Terenitaina eucalipti. Si ustedes van a un eucalipto, lo más probable es que ya en esta fecha puedan encontrar algunos ejemplares en las hojas, ¿ya? El tamaño no es muy grande, pero aquí, por ejemplo, pueden ya sacar como la dimensión. Aquí está una hoja de eucalipto, una hoja nueva, y hay varios individuos alimentándose sobre la hoja. También hay otro tipo de hemípteros, como lo nombran, están las conchuelas, las escamas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, sobre mirtáceas, para los que no están familiarizados con las mirtáceas, pero pueden ser como el arrayán, la luma, el meli, ¿ya? Si ustedes dan vuelta en vez de la hoja, pueden encontrar este tipo de insectos. Y también están los áfidos, o pulgones, ¿ya? En este caso ahí yo les voy a dar como un ejemplo o de un caso que sucedió en Chile sobre un pulgón que se introdujo y se asoció a diferentes como especies forestales. Ahora, los cílidos y los chinches ya pueden inyectar, además de alimentarse, una saliva tóxica en el hospedero, lo cual puede causar necrosis en el tejido de la planta. ¿Algunos de ustedes saben cuando yo me refiero a necrosis y clorosis, qué significa esos conceptos? ¿Están ya Protegido. Son síntomas. Ya son síntomas? ¿Y qué quiere decir necrosis? Muerte celular. Ya la muerte. ¿Y clorosis? Es la de la clorofila, ¿o no? Ya, no, o sea, sí, algo por ahí, pero aquí quiere decir cuando, por Normal. ejemplo, cuando tú ves un tejido y está clorótico, ¿de qué color está? Amarillo, ¿no? Amarillo, blanco. ¿cierto? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Cuando está como debilitado y ya la coloración, como dices tú, también como con la clorofila, ya no está en un color verde, sino que ya un color medio amarillo, blanco, ¿vale? Está clorótico. Y aquí pueden ver otros ejemplos de casos en el ámbito forestal, en este caso, aquí hay un cílido y un chinche, ¿ya? En este caso, el chinche es Leptoglossus occidentalis, un introducido, y también hay
en nuestro país, como Leptoglossus chilensis, ¿ya? Son dos casos de dos tipos de insectos que a su vez, además de alimentarse del tejido vegetal, pudiera ser, como que también no, o sea, puede que produzcan o no, que inyecten o alguna saliva tóxica en sus hospederos. Ahora, esta alimentación, además de que, o sea, además que sirve como para que el insecto pueda continuar como su desarrollo, qué es lo que hace o qué facilita es que permite el acceso también muchas veces de patógenos, ¿ya? O como también se habló la clase pasada, o sea, bueno, como patógenos porque produce herida en la planta. Entonces muchas veces las plantas no mueren por este agente que se está alimentando, sino que muchas veces eh, lo producen agentes secundarios, pues ya que encontraron como otros agentes que vieron como la oportunidad y encontraron una vía de acceso, y ahí es cuando produce la mortalidad en el vegetal o en el árbol. Ahora, es bien sabido que existen pulgones víridos o psicadélidos que son capaces, además de transmitir virus, ¿ya? Y esto igual lo comentó un poco en la clase, no me acuerdo el nombre de la persona, pero si nos vamos como para el ámbito de agrícola, hay muchos pulgones, en este caso el más estudiado y conocido es Mysus persicae, es un pulgón que transmite virus en las papas, ¿ya? Entonces, si ustedes colocan Mysus persicae en internet van a encontrar muchos estudios que se han hecho con respecto a los virus que transmiten estos pulgones en las papas, ¿ya? Ahora, los pulgones o las conchuelas, las escamas, muchas veces secretan un líquido azucarado, ¿ya? Este líquido azucarado generalmente es como un color como medio amarillo, anaranjado, ¿ya? Y se le llama como una mielecilla. Como les comentaba en la clase pasada, esta mielecilla cumple también como distintos roles, ¿ya? La pueden buscar como honeydew también. Eh, y bueno, muchas veces esta mielecilla facilita el establecimiento de fumagina. Como pueden ver aquí, eh, ¿qué es lo que pasa? El insecto, en este caso el pulgón o una conchuela o una escama, se alimenta del tejido vegetal y va excretando esta mielecilla, y esta mielecilla va a ser como un sustrato para que este hongo después, ¿cómo se llama?, se desarrolle, y finalmente el hongo que se desarrolla en la planta lo que hace es reducir como la eficiencia, como dice aquí, fotosintética, y muchas veces eh, lo que produce es una pérdida del vigor del hospedero. A ver, y con respecto a esto, no es que mate a la planta, sino lo que pasa es que crezca menos, y muchas veces si lo quieren como para producir algo, en este caso si es que hay un mayor crecimiento, si es que es como un árbol que se plantó con ese tipo de fin, como más de producción, no va a producir lo que se espera por esta causa. Ahora, esta mielecilla también, como como se conversó rápidamente en la clase pasada, muchas veces eh, se- lo que permite es que el pulgón excreta esta mielecilla y le sirve como alimento a las hormigas. Entonces, las hormigas obtienen su alimento de esto, pero a su vez, como los pulgones o las escamas o las conchuelas lo alimentan, ellos, en este caso las hormigas, les brindan como una defensa contra otros enemigos naturales de los pulgones. Ya en este caso pueden ser depredadores como eh, eh, coccinélidos, como las chinitas que se alimentan de los pulgones, las hormigas los defienden. Y muchas veces, como les comentaba la vez pasada, las hormigas son capaces de detectar, o sea, esta asociación viene de mucho tiempo, y bueno, de alguna forma son capaces de detectar a individuos de los pulgones que están enfermos. Entonces, como muchas veces los pulgones crecen, o sea, se desarrollan en colonias, por ejemplo, pueden haber 50 individuos juntos, eh, es que aunque se enferme uno, ya contagia a toda la población. Entonces, ¿qué pasa? La hormiga detecta que hay algún enfermo,
lo toma, lo saca y lo lleva afuera antes de que se produzca esto. Entonces es súper, hay muchos, igual hay varios estudios con respecto a eso y es súper interesante. Entonces, cuando ustedes, no sé, van caminando y ven un árbol que está con las hojas oscuras o de color negro, o que tenga hormigas, son como indicios, no es que va a ser sí o sí, pero lo más probable es que haya algún hemíptero. Tanto puede ser un áfido, un pulgón, como que puede haber una conchuela o una escama. ¿Ya? Ahora yo les voy a hablar acerca de un pulgón que tiene que ver como más en el ámbito como de la parte como de ecosistema forestal, que fue un problema y es como un ejemplo de un succionador que me gustaría compartir hoy día en la clase. Es el caso de un pulgón que fue introducido al país. Ahora, en general, los áfidos, como dice aquí, son uno de los insectos plaga de mayor importancia económica en todo el mundo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen ustedes que son de importancia económica y por qué creen que, cuáles son los aspectos que lo hacen ser estos insectos como exitosos en cuanto a su, en cuanto a cuando llegan a un lugar como a estar presentes? ¿Alguien se imagina qué los puede hacer exitosos a los áfidos? ¿Qué cosas, qué aspectos los puede hacer a ser considerados como uno de los insectos de importancia económica? Puede ser que combate a otros insectos. Ya. Luis Oliva coloca en el chat reproducción rápida. ¿A alguien se le ocurre también otra cosa? Me parece súper bien. Por la relación que tienen en este, o sea, en el ámbito agrícola, por lo menos el tema de la, o sea, precisamente con las hormigas, que las hormigas le dan protección. Ya. Y ahora, por ejemplo, puede ser, pero va más allá, yo creo. Luis Oliva dijo la reproducción rápida. Ahora, ¿qué tipo de reproducción tendrán los pulgones? Para que sea exitoso, si hablamos de reproducción. ¿Cómo se reproducen, se imaginan ustedes los pulgones? ¿De qué forma? Por huevos, puede ser. Ya, esa es la reproducción sexual. ¿Y qué otra reproducción existe? Asexual. Ya, asexual. ¿Ustedes han escuchado acerca de la partenogénesis? ¿Alguien sabe? No, pero no me acuerdo qué. He escuchado, sí, pero no me acuerdo. ¿Ya? ¿Alguien? La misma reproducción de las abejas, ¿no? ¿Pero cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Reproducción, ¿No cuando hay uno habla de reproducción fecundación? partenogénética. Ajá. ¿No hay fecundación? Exactamente, no hay fecundación. Entonces, ¿qué pasa? Estos insectos son capaces, por ejemplo, si se dan las condiciones ambientales perfectas para ellos, ya están reproduciéndose de forma sexual. Y hay como intercambio genético, todo bien. Ahora, cuando estos insectos no se dan las condiciones óptimas, ¿qué es lo que hacen? Mandan una señal y no necesitan al macho, sino que solo la hembra es capaz de producir una progenie dentro como su estómago empieza a producir muchos individuos que son clones, pero son muchos, ¿ya? Entonces se reproducen de forma asexual. Entonces, como van a ver aquí, ¿cuáles son los aspectos que lo hacen a estos insectos como exitosos? Aquí yo coloqué 4. Uno es que se reproducen de forma partenogenética, como por ejemplo aquí pueden ver en la primera imagen una hembra y está pariendo varios individuos, puede parir, no sé, 20 crías, y todas van a ser sin fecundación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una alta tasa reproductiva. ¿Qué otro aspecto tienen? Un corto tiempo generacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pueden tener muchos ciclos durante el año, pueden tener hasta 10 ciclos, porque
el tiempo en que pasan desde huevo, ninfa, que pueden tener varios instares, puede ser no 4 o 5 instar, hasta adulto puede ser de 20, 22 días, 25 a lo mucho, pero pueden tener varias generaciones durante el año. Y ahora otra cosa interesante que tienen los pulgones, cuando me refiero a rápida dispersión, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se podrán dispersar? Hay algunos que son alados, ¿no? Exacto, o sea, van a haber individuos que cuando no necesitan alimento van a ser ápteros, no van a tener, no van a tener como la necesidad de volar y buscar alimento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se les acaba el alimento, estos individuos también mandan una señal a su cuerpo y va la siguiente progenie, van a haber individuos que son alados. Los que, tal cual como dice Francesca, puede que el mismo viento los lleve por estas como corrientes que hay, o puede que simplemente se vaya moviendo, volando de un árbol a otro o de un vegetal a otro. ¿Ya? Ahora, a ustedes lo ven acá y puede que se vean grandes en la imagen, pero si ustedes van a una rosa o a un limonero, o no sé, algún vegetal que es típico donde hay en pulgones, se dan cuenta que son muy pequeños, estamos hablando de 3, 4 milímetros, o sea, son bien, muy, muy pequeños. Son, sí, se pueden ver a simple vista todo, pero son bien pequeños. ¿Ya? Entonces, eso los hace como exitosos en cuanto cuando llegan a un lugar nuevo, por eso es un problema, porque tienen todas estas características y eso lo hace de importancia. Ahora yo les voy a hablar un poco de Cynara cupresi. Cynara cupresi es un pulgón o un ánfido que es considerado una de las 100 especies invasoras más de mayor importancia a nivel mundial. ¿Ya? Como ya lo decía, pertenece al orden Hemiptera y la familia Fide. Es de origen nativo de Europa y ahí se da un punto por Asia. Y bueno, fue de a poco, por todo esto de la globalización, se fue moviendo, las personas lo fueron llevando y, por ejemplo, cuando llegó a África causó graves problemas en las cupresáceas que son nativas de ella, o en cupresáceas que se utilizaban de forma ornamental o como plantación. ¿Ya? Ahora, a Chile, el año 2003 fue la primera vez que se detectó este insecto, por el norte, ¿ya? En Pica se detectó. Ahora, ¿cuál fue el problema de este insecto? Este insecto es polífago. ¿Alguien sabe lo que significa que sea polífago? Que puede como estar en muchas especies. Se puede alimentar de varias especies, ¿cierto? Bueno, este insecto, como lo dice Cynara cupresi, se alimenta en general de cupresáceas, pero no es específico de una cupresácea, sino que de varias cupresáceas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ingresó a nuestro país, se asoció a varias especies. Por ejemplo, en un principio se encontró en cupresos macrocarpa, que se utiliza mucho el cupreso macrocarpa en las plazas, como cortaviento, y en el norte ya empezó a ser un problema, pero el mayor problema fue cuando de a poco fue llegando hacia el sur, hacia el centro del país y hacia el sur del país. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos varias especies o cupresáceas que son nativas, ¿ya? Y entre las cupresáceas nativas están estos dos. Aquí están los nombres científicos, pero ¿ustedes saben cuáles son sus nombres comunes? Alerce. Alerce, Fitzroy cupresoides, y este que está acá. Sí, pero de la cordillera. Exacto. Sí, pero es de la cordillera. Entonces, ¿qué pasó? En la séptima región, como entre el año 2005 y 2006, en un sector se encontró que el 30% de la población estaba siendo, no sé si atacada, pero se encontró, se encontró el insecto asociado a esta especie forestal. ¿Sí, Vicente?
Sí, es que tengo una duda ya que desde chico en el colegio me han pintado, o no sé si es tan real, que Chile es un buen país para que no haya introducción de plagas por las barreras geográficas que tenemos, tanto la Ujú, cordillera como el mar y ujú. todo eso. Entonces, ¿por qué hay tanta introducción de plagas ahora que estamos viendo tanto, no sé, por el año 2003 de Cupresi o algunas Cirex que estábamos viendo? ¿De dónde salieron esa introducción de esas especies? O sea, yo creo que desde que ha habido mucho más movimiento, la globalización, hay más turistas, a pesar de que el servicio agrícola y ganadero tome medidas bien estrictas en cuanto a evitar de que las personas ingresen, por ejemplo, ciertas frutas, por ejemplo, verduras, semillas. Muchas veces, muchas personas no entienden la importancia de qué puede ser, cuál puede ser el problema de ingresar una manzana de un país a otro. Y simplemente la esconden o traen miel, por ejemplo, no sabiendo que muchas veces un insecto tan pequeño o un huevo que venga dentro de esa fruta puede ser el que se desarrolle después acá y se asocie fácilmente a una especie arbórea o a un vegetal. Entonces, desde que ha habido más movimiento, se podría decir, eh, estas especies han sido capaces de llegar al país, po. Eso es lo que ha pasado. O sea, es verdad que tenemos como la cordillera, el mar por un lado, y muchas como, se podría decir, como antes se hablaba como una isla, pero yo creo que eso ya no es tan así con todo con todo el movimiento que hay. Entonces, de hecho, cuando uno va no sé, pues, a la selva en Brasil o a otro lugar, uno debería tomar hasta la precaución de limpiarse bien como las botas o los zapatos, porque hasta en el suelo hay microorganismos que uno no se puede dar cuenta. Pueden haber como conidias de hongo, pueden haber muchas otras cosas que si es que uno no toma la precaución de limpiar bien, puede traer e ingresar microorganismos al país, po. Entonces, es así como ha pasado. O sea, imagínate, siempre cuando son las detecciones, siempre son en frontera. En este caso fue en el norte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma, o sea, este pulgón fue como súper sistemático. Partió, ingresó a América Latina en Colombia, después se fue para Brasil, después estuvo en Perú, o sea, y después Argentina, y el último país que entró fue Chile. O sea, era como que se estaba viendo que iba a ingresar porque la presión ya era fuerte. O sea, era como que en algún momento lo íbamos a tener. Y por eso el SAC siempre hace estudios de plagas que pueden ser de importancia para el país y como coloca trampas, intenta erradicarlas cuando son detectadas y después cuando ya no es posible erradicar, lo que se hace son medidas como ya de control biológico. Cuando son masas grandes forestales, la parte agrícola son control con insecticidas y cosas así, po. Pero no sé Es si se responde a como, tu pregunta. es como lo que pasó con la mosca de alas manchadas. Sí, po. Por ejemplo, la mosca de las manchadas se encontró en la Araucanía, pero se encontró cercano también a la frontera, en los lugares donde, y justo eran los lugares donde estaban los lagos. Entonces, era como un lugar turístico y fue la primera detección y de a poco fue avanzando. Entonces, así es como han sucedido las últimas y varias introducciones de insectos al país, po. O sea, yo creo que va un poco en la conciencia que toman los turistas o la misma gente de nuestro país que no respeta un poco las barreras sanitarias. Entonces, por eso ocurre eso. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo, me puedo responder la pregunta. Ahora, para darle como más énfasis a lo que dijeron en el chat, ¿qué determina que una especie, porque hay muchas especies de insectos introducidas en Chile, Ujú. pero no todas son plagas? O sea, ¿qué determina que una especie sea plaga en ese sentido? Es que ahí va a depender el concepto que tú utilices, pero el concepto que después vamos a ver cuando veamos el rol de plaga es cuando ejerce un daño perjudicial si tú lo ves como el lado de producción. Eso es una plaga.
cuando ya está ejerciendo como un daño, no sé, pues, en algún tipo de, tanto en la parte vegetal o animal, ya eso es una plaga. Por ejemplo, hasta el castor, el castor no es un insecto, pero también es considerado plaga en el sur del país. ¿Se entiende o no? Sí, 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 lo que pasa es que... Entonces, eso es una plaga, porque por ejemplo, y lo que hablaba un poco Cecilia la vez pasada, nosotros tenemos insectos que son agentes de daño, pero son nativos, pero nosotros no los consideramos plagas porque siempre han estado, son asociaciones que de repente hay una irrupción poblacional, como se dice, un outbreak, porque se tiene que dar, porque siempre ha sido toda la vida, cada, no sé, pues 15, 20 años, de repente aparecen hormiscodes, o en el mismo caso de los ratones, como cada 50 años cuando la Chusquea aquila hay floración, masas de ratones que aparecen en el bosque o en las casas y todo, pero es algo normal. Entonces, en este caso, esos insectos o esos animales no son considerados plagas, sino que son agentes de daño. Ahora, cuando nosotros llamamos plaga, es cuando son capaces como de producir un desmedro de algo que uno está produciendo. No sé si se entiende. Va a Sí, depender lo que pasa es va a depender del concepto que tú utilices. que mencionaron a la abejorro en el chat, en este caso, si no me equivoco, la introducción en Chile el Bombus terrestris, ¿Ya? que a lo que pienso que el mayor daño que están haciendo, porque siguen siendo agentes polinizadores, hacen competencia con el Bombus, el abejorro chileno. Desplazan o producen, exactamente. Otro es el Daibomi, ese mismo. Entonces, ese sería como el daño principal que estaría haciendo ese abejorro. Pues no siento que esté haciendo algún daño tanto a la industria, porque igual le facilita a la industria, ya que es polinizador, no es herbívoro, entonces ese es como el daño y se puede considerar Exactamente. plaga ya que está desplazando otra especie simplemente. Claro, No. exactamente. Vale, gracias. También hay reportes de daños sobre flora en específico, de flora nativa. Ujú. Eso. Ya, entonces voy a continuar por honor al tiempo. Supuestamente era hasta las 5, pero a ver si es que alcanzamos a ver defensa planta. Igual cualquier cosa, después preguntas, me van interrumpiendo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el problema y la importancia de estas especies es que son nativas, ¿ya? Y algunas están como en categoría de vulnerable o en peligro, entonces de ahí ya como que se levantaron muchas más alarmas de las alarmas que ya se habían levantado. ¿Y qué pasó? Se hizo como un catastro hasta el año 2012. Ya se tomaron todos los datos desde 1997, aunque ingresó el año 2003, pero se tomó todos los datos del CIPEC, que es como el sistema que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, hasta el 2012. Y se vio que ya comenzó aquí comenzó este insecto, su ingreso, y ya se vio que estaba en todo como Chile continental, ya desde Arica a Magallanes, y asociado a distintas especies, a alerce, ciprés de la cordillera, a diferentes tipos de cupresos que se colocan hasta en Tuya, ya, en Camencíparis también, o sea, es súper polífago, ¿ya? Entonces, en algunos, por ejemplo, en Puerto Natales, que es donde se tienen estos árboles, son súper como visitados por la forma en que los podan, fue como un problema, se intentó aplicar químico y aún así no pasaba nada, se hicieron estudios, los resultados de trabajos donde aplicaron como dimetoato, que era lo que se utilizaba en otras partes, no funcionaban porque bajaban un poco la población, pero individuos que quedaban vivos eran resistentes, después producían de nuevo una gran población de estos áfidos. Entonces, cuando ya se vieron que eh, 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 ya estaba distribuido en todo el país, ahí ya lo que queda es hacer control biológico. ¿Y qué es lo que es control biológico? ¿Alguien me puede decir? Súper simple. ¿Qué se imaginan que es control Meter otro biológico? insecto. Control entre especies. ¿Y solamente insectos? No, puede ser un hongo. Pueden ser hongos también, pueden ser bacterias, pueden ser protozoos, pueden ser muchos microorganismos. ¿Ya? Pero como concepto, control biológico es la acción de parásitos, depredadores y patógenos en la mantención de la densidad
de otro organismo, en un promedio que sea inferior a lo que ocurriría en su ausencia. Entonces, en sí, es otro agente que puede ser otro insecto, puede ser otro microorganismo, que baje la población a un nivel que ya no sea un problema. Pero ¿qué pasó? Cuando ingresó este insecto que es plaga en el país, no venía con ningún enemigo natural. Entonces, como no tenía enemigos naturales, se disparó completamente su población. Entonces, ¿qué hizo el Servicio Agrícola Ganadero? Buscó cuáles son sus enemigos naturales y antes de ir a otro país a buscarlo, encontraron que en Chile, en una parte, en un sector, sí había encontrado, sí encontraron un parasitoide, que era Pauesia juniperorum, ¿ya? Esta Pauesia, entonces, era parasitoide del áfido, que pueden ver cuando el áfido fue parasitado, ya estaba como momia, y el parasitoide está alimentando de todo como el contenido del insecto. Después sale este adulto, que es el adulto, que aquí se ve grande, pero es muy chico, ya esta avispa. Entonces, ¿qué hizo en su tiempo? Lo liberó en diferentes puntos del país, o sea, ya estaba en el país, pero en un sector que fue en este sector, como en el sector de Valparaíso y región metropolitana, y fue donde lo encontraron, y lo llevaron hacia otros sectores, ¿ya? Durante ese tiempo, ahí nosotros también apoyamos, hicimos una investigación, prospectamos cipres de la cordillera, cupresos macrocarpa y alerce, están todos los puntos que nosotros hicimos como un muestreo, desde la región de la Araucanía hasta Magallanes. Entonces ahí nosotros colocamos estos paraguas entomológicos, golpeábamos los paraguas y veíamos si es que habían pulgones que estuvieran parasitados, tanto que hubieran parasitoides, o ver si es que habían depredadores, o si es que había algún hongo, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, esta foto la tomamos allá en Futaleufú, este es un ciprés de la cordillera, y aquí ya pueden ver una colonia aquí. Algunas veces uno tiene que afinar bien el ojo, porque estos pulgones se mimetizaban con la rama del árbol, se pueden ver que es muy similar el color, entonces de repente parecía que no había nada, pero sí estaban varias colonias en la rama del árbol. ¿Y qué encontramos nosotros? Bueno, yo más lo que buscaba, yo siempre he trabajado con hongos que son patógenos de insectos, y encontramos varias cepas de hongo, en este caso Lecanicilium, que es de este color blanco, el micelio, y también hongos de otro tipo de órdenes. Estos son órdenes del orden Hippocreales y estos son del orden Entomopterales. Y aquí esto, bueno, es todo un mundo ya, lo del orden Entomopterales. Lo que hacen es cuando los parasitan, los dejan colgando del estilete, como se pueden ver aquí, y de una forma como después se dispersan, pero eso vamos quizás a hablar en otro momento. Y bueno, ahí nosotros los aislamos y cultivamos estos hongos para después también un poco masificarlos y llevarlos a lugares, ya que son especies que están aquí en el mismo país y eran capaces de bajar población de este pulgón. Después de unos 2 años hicimos un levantamiento de información y encontramos que habían parasitoides, ya Pauesia se había establecido, habían depredadores, en este caso habían tanto en el estado de adulto como estados inmaduros, eran capaces de, por ejemplo en este caso es Adalia, un coccinelio, se alimentaba del pulgón, y también habían patógenos, ¿ya? Entonces, al momento se encontró diferentes enemigos naturales, y actualmente este pulgón está presente, pero no es un problema, ya que como se establecieron, estos enemigos naturales fueron capaces de asociarse al pulgón, ya las poblaciones son bajas, ¿ya? Y no son un problema, no hay mortalidad de árboles, ni tampoco es que vamos a encontrar una población alta del pulgón. Hay pulgón, pero no es un problema. No sé si quedó claro el ejemplo de este succionador. Sí, quedó claro. Súper. Entonces yo les voy a dejar una tarea, ¿ya? ¿Qué tarea? Hay diferentes tipos de insectos succionadores, como les decía, asociados como a los ecosistemas forestales, y lo que yo les voy a pedir es que de aquí a la otra semana, ustedes en una hoja busquen información acerca, miren, les voy a colocar aquí distintos especies de insectos,
está Ternitaina eucalipti, Thaimastochoris peregrinus, que se asocian al eucalipto. Quiero que busquen información, busquen si se alimentan solamente como adultos o como estados inmaduros, si se asocian solamente a una especie arbórea o a varias, qué es lo que se ha hecho, si es un problema actual, no es un problema actual, ¿ya? Y luego de tener como una plana, coloquen nomás como la bibliografía, pero no quiero más que una hoja, solamente una hoja. También está Neuquenafi, que es una especie nativa de pulgón. Está Phloeomysus passerini, es el pulgón lanígero del álamo. Y está Leptoglossus, puede ser Leptoglossus quilensis o Leptoglossus occidentalis, cualquiera de esos. Entonces ustedes escogen uno solo, y de ese uno solo que se estudian como la vida y pasión y muerte, que me lo resuman en una hoja. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿O tienen dudas con respecto a la tarea? ¿Hay que enviársela? ¿O La idea es que antes de la próxima clase, que es el próximo jueves, las pueda recibir, po. Si es una sola hoja, no le estoy pidiendo que hagan un trabajo de 5 o 6 hojas, o una revisión, un marco teórico, un estado del arte. Solamente que ustedes se empapen de un succionador, ¿ya? Y la idea es que me lo pueden enviar a mí con copia a la Cecilia y a la Isa, y a la Amanda. Que ahí la Amanda, yo les voy a pasar al delegado del curso el correo de Amanda, entonces a nosotros 4 nos envíen el trabajo, ¿vale? O la tarea en este caso. Profe, es alimentación, reproducción y muerte. Todo, o sea, no que me digan, por ejemplo, ya, Teranitaina es, a qué familia pertenece, qué tipo de alimentación tiene, cuáles son sus hospederos, cuándo ingresó al país, o si es que es nativo, desde cuándo se empezaron a hacer estudios para conocer más un poco de su biología, actualmente dónde está su distribución, si está circunscrito, no sé, entre la octava y la 11ª o la 14ª región, o solamente está en el norte. Entonces, eso, que como que estudien un poco, que me cuenten un poco la historia de esta especie. ¿Se entiende? Elige uno de la lista. Uno solo, no quiero que se estudien los 5, solamente que se casen con uno solo. Y por lo menos que la bibliografía que sea parte, por lo menos unas cuatro citas, pues, que no se basen solamente en un boletín que sacó el Servicio Agrícola y Ganadero, sino que busquen un poco más, que se interioricen un poco más, ¿vale? Y como el típico formato, o sea, en letra Arial que sea 12 o Times New Roman, pero que sea 12, y títulos que sean en negrita y la escritura de los demás en normal, pero nada más que eso. ¿Se entiende? Sí. Vale, profe. Ya. Súper. No voy a revisar el chat. Ah, ya. Ahí la Amanda también dejó su correo, por si acaso. Ya. Sigamos entonces. La presentación esta la voy a subir hoy día, cosa que ustedes puedan, si es que tienen dudas, si no alcanzaron a anotar o falta algún compañero o compañera, para que busquen después la tarea. Bueno, otro tipo de herbivoría son los cortadores de ramas y raíces. Cortadores de ramas y raíces, generalmente los que producen estos son las larvas de algunos insectos, y como ejemplo o caso de este tipo de insectos están uno muy clásico, es Ilamorpha elegans, ¿ya? Y que en la semana pasada igual ustedes lo encontraron, y de más que ustedes lo han visto alguna vez en esta región, o bueno, si ahora están en otro lugar, si es que en algún momento estuvieron acá en Valdivia, lo vieron en alguna época. ¿Ustedes saben cuál es el nombre común de Ilamorpha elegans? San Juan. El San Juan, ¿cierto? O también le dicen el pololo verde. También está el pololo café, que es sí, el pololo café, y también hay otro más, pero generalmente se conoce como San Juan o pololo verde. Y bueno, ¿qué es lo que hace este insecto? Generalmente en pradera o en el bosque, la larva se alimenta de las raíces. Y muchas veces cuando hay alguna irrupción poblacional, sean las condiciones de temperatura, climática, puede producir que, por ejemplo, en pradera hayan manchones
¿Por qué? Porque se alimentó de un color café, porque el insecto se alimentó de las raíces. ¿Ya? Entonces, este insecto puede ser un problema, aunque es nativo, pero es porque muchas veces cambiaron el uso del suelo o se dio que la condición para que se desarrollara y hubo como una irrupción poblacional. Pero ese sería como un ejemplo de un cortador de raíces, ¿ya? Y en cuanto a las semillas, hay varios insectos que se asocian a las semillas y diferentes órdenes. Hay coleópteros, lepidópteros, himenóptera, díptera y hemíptera, ¿ya? Nos queda poco tiempo, pero voy a intentar pasar quizás lo de cómo se defienden las plantas, los vamos a ver después. Ahora, rango de hospedero. Aquí hay algunos conceptos que me gustaría como aclarar en esta clase. ¿Qué es lo que qué quiere decir monófago? Está en una sola especie. Exacto, se alimentan de una sola especie de planta o un género. ¿Qué quiere decir oligófago? Vamos, yo sé que ustedes saben. De varios. De varios. Bueno, se alimentan de plantas que están relacionadas taxonómicamente, ¿ya? En general, como de la misma familia. Y el último es polífago, que es el caso de como que hemos visto de algunas plagas que se alimentan de muchas plantas que ni siquiera están emparentadas necesariamente, ¿ya? Y todo esto, el rango de hospedero tiene que ver mucho con las implicancias para el manejo, por si acaso. Por eso es importante saber el rango de hospederos de un insecto plaga o de un insecto en general, ya que puede variar el daño o el impacto desde marginal hasta que pueda ser beneficioso o hasta letal, como por ejemplo, aquí pueden ver que puede que afecte solamente como una hoja, que mine una hoja, ¿ya? Pero puede que se asocie a muchas hectáreas y pueda producir como estos manchones de árboles que finalmente es capaz como de matar y produce como estas necrosis como severas en gran población. Implicancias para el manejo, bueno, pérdidas a nivel de rodal en los bosques, pérdidas individuales en plantas ornamentales. Bueno, este es el caso como medicinal que nosotros vimos. El impacto ecológico, bueno, es que afecta la competencia entre las plantas, puede influir en la sucesión, la estructura del bosque y en la dinámica del fuego. Aquí van a ver como dos ejemplos. ¿Alguien sabe lo que es un vector? ¿Alguien se acuerda o sabe qué es lo que significa que un insecto sea vector? ¿No es que facilita la entrada de otro? Va por ahí, es cualquier agente que como transmite o transporta un patógeno a otro organismo vivo. ¿Ya? Muchas veces los insectos, como veíamos, pueden ser vectores de patógenos en plantas. ¿Ya? Esto, como lo veíamos en el caso de los pulgones, puede ser por las piezas bucales de los insectos. Y esto puede ser a veces mecánico, ya que este caso ha sido como insectos que están bastante como ya especializados en eso. Y por ejemplo, aquí hay un hemíptero, entonces que aquí está todo el ciclo, que durante algún momento o alguna temporada es capaz como de asociarse, en este caso, en este caso una palmera, un árbol de palmera, y cuando empieza a alimentarse, al igual que un pulgón, en este caso, en vez de que sea un virus, es capaz de transmitir un fitoplasma, ¿ya? Este es como si fuera como un psicadelio, ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que produce? Una enfermedad en la planta y termina muriéndose, ¿ya? Pero al final, en principio, el insecto no es el que mata, sino que finalmente es como la enfermedad que fue capaz como de llevar y la que termina de matar al árbol, que en este caso es el fitoplasma. Al igual que el fitoplasma, en ese ejemplo hay otros tipos, no solamente como microorganismos, sino que en este caso está el ejemplo de un insecto que no ha llegado a Chile, pero está haciendo una presión por ingresar, pero de forma tremenda. O sea que barcos que vienen de países asiáticos siempre se está el SAC cuando los va a controlar,
o sea, no siempre, pero durante un año se encuentran 11 o 15 individuos, es un coleóptero, un cerambícido. En este caso es es Monocamus, que es un insecto asiático y que es capaz de ser vector de un nemátodo, que es Bursaphelenchus xylophilus, ¿ya? Y lo que tiene es como más o menos similar al ejemplo anterior, cuando se asocia a este insecto al árbol, en este caso pueden ser cualquier pinácea, produce una herida y finalmente el nemátodo es el que termina de matar al árbol, ¿ya? Por eso es como un poco la importancia y también de los insectos en este caso y también del rango también de hospedero, ¿ya? Yo creo que por la hora, son las 5, vamos a dejar esta última partecita, que ya vimos los distintos tipos como de herbivoría para la próxima clase, que es cómo se defienden las plantas frente al ataque de los herbívoros. Solo me gustaría saber que ustedes me digan qué se imaginan, cómo se defienden las plantas frente a los herbívoros. Con sustancias químicas. Sustancias excretan químicas. ácidos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo más? Formación de agallas. Espinas también. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más aparte? Espinas. Puede ser ¿Espinas? los volátiles, ¿cómo? Los gases volátiles o los volátiles Ya. que atraen parasitoides, entonces pueden atacarlo. Sí, ya, también, por ahí va, mira. Así como, súper como, lo vamos a dejar como planteado. Existen defensas que son constitutivas e inducidas. ¿Cuáles creen de las que ustedes recién me nombraron pueden ser constitutivas? Espinas. Ya, espinas, muy bien. ¿Cuál otra Y las más? inducidas pueden ser ácidos, por ejemplo. Ya, ácidos. Las Ya, constitutivas también solamente podría como ser la dureza quizás también, de algunas hojas. la Sean más dureza. coriáceas, por ejemplo. Como ejemplo, nomás les voy a tirar solamente algunas constitutivas. Constitutivas, como bien ustedes lo decían, más o menos que las produce como, o sea, no necesitan como el agente para que sean producidas, sino que ya las tiene, en este caso, el árbol o el vegetal. Y en este caso están las barreras físicas, que pueden ser las espinas o los tricomas, y también pueden estar las toxinas. Pero ya lo vamos a dejar hasta aquí para la próxima clase. ¿Vale? Vale, profe. Ya. Ok, profe. Ya, pues entonces yo quiero como mi tarea va a ser subir esta clase para que vean un poco si es que tienen dudas con respecto a la tarea. Voy a subir la grabación y yo voy a esperar de ustedes que me puedan, antes de la próxima clase, entregar la plana con ¿cómo se llama? Con información acerca del insecto que hayan escogido. Por favor, no quiero los 5 por persona, sino que quiero que se escojan uno solo, ¿vale? Y después me la envíen a mí y a los profesores colaboradores y al ayudante, ¿vale? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Súper. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una... Profe. Ah, Ya. No, dale tú. Aprovechen. Ahora es el tiempo. Es que mi duda no es de la clase, es como del programa. Ya. ¿Qué pasa con el Sobre programa, el Xiomara? trabajo, es que hay un trabajo programado para el 16 de septiembre, entonces no sabía el formato. Como, Ah, ya. El paper, ¿o no? sí, Ya, mira, eso yo creo que le vamos a dar más tiempo, pero lo que vamos a hacer, vamos a escoger con los profesores, sí, sí, vamos a escoger con los profesores un rol ecológico y vamos a, un rol ecológico por paper, y van a ser yo creo que unos 6 o 7 papers, y los vamos a dividir en grupos. Y ahí la idea es que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Contarnos acerca del paper,
lo puedan presentar y ahí podamos ver, porque claro, estaba para el 16 y nosotros pensábamos que íbamos a avanzar más rápido, pero comenzamos como con una semana con desfase, entonces la idea es que nosotros terminemos de hablar de todos los roles, y cuando terminemos de hablar todos los roles, ustedes presenten. Entonces les vamos, yo creo que la próxima semana, a enviar los papers para que ya comiencen a preparar, cosa de que creo que el último rol que vamos a ver va a ser de polinizadores, y después de esa clase ustedes presenten. ¿Vale? Ya, profe. Ya, gracias. Ya, Xiomara. Estoy viendo que ya está. ¿Cómo? A ver, dice el profe. Ah, ya sí. Voy a subir sí, las PPT las voy a subir. Profe, una duda con el programa también, que hay una parte que dice que el 10% de la asignatura es de participación. ¿Cómo Sí. evalúa eso? O sea, bueno, ahora es como lo que ustedes van como respondiendo o preguntando en la clase, y aparte vamos a empezar a colocar como cosas en el foro. Entonces, esta semana tenemos pensado colocar algunas como preguntas, y la idea es que ustedes puedan participar, po. Esa es la idea. Ah, ya. Ah, ya. Eso. ¿Alguna otra ¿Profe? duda? Sí, yo estoy media perdida como con la, perdón, con la fuente como de información que estamos sacando, porque en el Cibeduc tengo solamente una grabación de clase y entiendo que hay otra que está como en un drive. No sé si es la misma, no he revisado, la verdad. Es la misma. Y, es la grabación perfecto. de la clase solamente. No subió el programa por lo mismo, porque quería esperar a ver si es que el director de instituto o el de escuela me decía si es que tenían las actividades de terreno, pero al parecer no me han dicho nada, y como varios me han preguntado, lo voy a subir así, aunque no esté actualizado, y ahí voy a subir las PPT también, que no he subido en formato PDF. Ya, eso era para saber cuándo iba a subir las clases. Muchas gracias. No, eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, ese trabajo del paper que mencionó que ustedes nos van a dar un paper X para presentar, ¿eso es en grupo? Sí, y al azar. ¿El grupo escogido al azar? Sí, nosotros los vamos a escoger, así completamente ya. aleatorio, sin nosotros conocerlos a todos ustedes, va a salir como al azar. Ya, ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, chicos, entonces quedamos hasta aquí hoy día. Nos vemos el próximo jueves al mismo horario. Como no hay taller, nos juntamos de 11 a 1. Y la idea va a ser terminar como herbivoría, o sea, ya vimos los distintos tipos de herbivoría, sino que cómo se defienden las plantas, y a la vez continuar con los roles que van quedando. Entonces ya hemos visto dos, sería el tipo de herbivoría y depredación y parasitismo, ¿vale? Vale, profe. Muchas Súper. Ya, gracias. profe, gracias. No estamos Cualquier viendo. cosa, no se olviden que está el delegado, y también pueden, cualquier consulta o duda, le escriben a él, y él me canaliza como sus dudas, ¿vale? Eso, chicos. Bueno, Nos vemos, que estén bien. chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. No, profe. Chao, chao. Chao, profe.